Hola chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Claudio Domínguez, soy veterano de guerra de Malvinas, pertenecí a la dotación del destructor Araceguí como suboficial de comunicaciones. Ser suboficial de comunicaciones me da una ventaja de no usar armas, porque la gente de comunicaciones no usamos armas, y pertenecía a la dotación de un barco de guerra. Yo era encargado de comunicaciones durante la guerra. Todo lo que eran mensajes que se recibían y se transmitían pasaban por las manos de los suboficiales de comunicaciones. Yo les voy a contar un pedacito de algunas cosas de lo que me tocó vivir a mí. Yo estando en la guerra ya era casado, yo tenía 23 años, era cabo primero. Y ya llevaba más de 10 años dentro de la institución. Yo cuando el conflicto con Chile también estuve, o sea, soy veterano de 2 guerras, no de una sola. Entonces, yo era un poquito más grande que los soldados, pero poquita cosa, porque yo tenía 23 años, los soldados tenían 19, 20, entonces era muy poca la diferencia entre un soldado conscripto y la de un cabo primero, póngale, que era lo que era yo en ese momento. Mi trabajo era ser encargado de sala de comunicaciones, donde la sala de comunicaciones es donde está toda la parte de comunicaciones del barco. Todo lo que es recepción y transmisión pasa por la sala de comunicaciones. Yo fui, durante las acciones que tuvimos, yo era encargado de sala de comunicaciones en combate, que es el mayor puesto en comunicación, en la parte de comunicaciones, el mayor puesto, el puesto de más responsabilidad por el momento, porque uno tiene a cargo un montón de gente. Yo tenía a cargo en ese momento 6 personas, todos cabos, no tenía soldados conscriptos. Yo en ningún momento tuve soldados conscriptos durante la guerra. Yo tuve todos suboficiales, pero mi suboficial más joven que tenía 16 años. Era más chico que los soldados conscriptos en ese momento. Era recién egresado de la Escuela de Mecánica de la Armada, entonces era pero muy joven. Es más, no tenía nada de experiencia en lo que era comunicaciones, así que tuve que formarlo, lo tuvimos que formar durante las acciones, y tuvimos bastante trabajo porque nos tocaban ejercicios de combate por lo menos una vez o 2 veces al día. Entonces, prácticas todos los días. Los barcos se hace así, se practica combate, se practica crucero de guerra, se practica abandono, se practica lo que es salvamento, todo se practica. Por eso es que un barco está muy preparado para cualquier acción. Nosotros tuvimos 4 acciones de combate en el mar. En una nos tiraron con un torpedo, 2 torpedos fueron precisamente, que gracias a Dios y creo que Dios nos tuvo piedad, y el barco giró y se puso de proa a los torpedos pasaron por el costado de nuestra unidad. No tuvimos ningún percance en ese momento, los torpedos se encajaron en el barro, en la orilla, y no nos tocaron. Otra de las acciones en el mar que tuvimos fue que detectamos movimientos en la zona donde estaba el barco, que el barco en ese momento estaba anclado, estaba a la espera, y se detectaron movimientos de buzo. Se dispararon 400 tiros con una ametralladora que estaba justamente arriba de la sala de comunicaciones. Ustedes imagínense, eso es todo de acero, cómo vibraba la sala de comunicaciones. Les aseguro que quedó para limpiar toda la sala de comunicaciones, porque por más que uno limpie, siempre queda un poquito de tierra en algún lado, y todo eso cayó al piso. Así que tuvimos esa. Y después tuvimos la acción más larga, que duró 48 horas. Durante 48 horas estuvimos en combate, que no fue tirando tiros. Estar en combate no significa estar tirando tiros en una unidad naval. Es estar preparado para entrar en acción. Durante 48 horas nos siguió el submarino Conqueror, que es el que acababa de hundir al crucero Belgrano, persiguió a la flota de mar, y como no los encontró, o sea, porque las había encontrado y nosotros nos fuimos
Ellos apagaron todas sus máquinas y nosotros encendimos las nuestras y tiramos un simulador de hélices y nos llevamos el submarino nosotros solos, para que la flota pudiera escaparse del submarino y no fuera atacada. Digamos, fuimos de carne de cañón, de cebo, como le quieran decir. Estuvimos en esa situación durante 48 horas. Cuando se dieron cuenta que lo que estaban siguiendo no era la presa que ellos buscaban, se fueron y nos dejaron. Pero durante 48 horas estuvimos sin dormir, esperando en el momento de que nos atacaran. Nuestro barco estaba totalmente cargado de explosivos. Llevábamos bombas, llevábamos torpedos, llevábamos misiles, llevamos munición de los cañones que lleva el barco. El barco lleva cañones de 5 pulgadas, de 40-70 y de 3 pulgadas. Y estaban todas preparadas para disparar, o sea que un golpecito y explotaban. Imagínense que si nos hubieran pegado con un torpedo no quedaba nada de nuestra unidad. O sea que si te dicen cuál es la posibilidad de salir vivo de ahí, cero. Cero, porque si llega a explotar la Santa Bárbara, no hay salvación. Vuela todo en pedazos. Por ahí alguno que esté en cubierta hubiese volado y hubiese salido ileso, no ileso, sino que hubiese salido menos herido, pero las posibilidades de salvarse en el mar son muy pocas, pero muy pocas. Así que eso es un poquito, en rápidas palabras, lo que les puedo decir, lo que me tocó vivir a mí, ¿no? Que no es lo mismo que les tocó vivir a los soldados que estuvieron en tierra, no es lo mismo que les tocó vivir a los que estuvieron en el aire. En el mar es una cosa totalmente diferente. En el mar estamos expuestos todos, porque no va por personas ahí, va por unidades, y cada unidad tiene una cantidad de gente. Fíjense que el crucero Belgrano tenía 1091 personas. Nuestra unidad llevaba 400 personas. Era un destructor de primera línea, llevaba 400 personas a bordo. Si nos hubiesen atacado, eran 400 vidas que estaban expuestas. Entonces, no... sabíamos perfectamente a lo que nos arriesgábamos, porque las unidades navales están compuestas en su mayoría por suboficiales. No hay muchos soldados conscriptos porque es muy profesional. Los barcos son muy profesionales, entonces no llevaban soldados conscriptos prácticamente. Eran muy pocos, eran camareros, cocineros, los soldados conscriptos que habían. Algunos en la sala de máquina, pero no muchos. No llevaban tanta cantidad de conscriptos, eran todos personal de cuadro. Si se fijan un poquito en las cantidades que mueren en el crucero Belgrano y las cantidades que van de gente que fue, eran muchísimos más suboficiales que soldados conscriptos. Por eso cuando leemos las cantidades de caídos en acción en Malvinas, en la guerra de Malvinas, son más los suboficiales que los soldados conscriptos que mueren. Hay muchos más suboficiales porque los barcos que fueron atacados y que murieron suboficiales. Y algunos oficiales, pero soldados conscriptos muy pocos, prácticamente la cantidad de soldados conscriptos es muy, muy pobre. Muy bien, yo quiero que les conteste las preguntas que ustedes me hicieron. Dice, ¿cómo se entera que tenía que ir a la guerra? Bueno, yo estaba haciendo un curso acá en Buenos Aires, en Capital Federal, en el edificio Libertad. Estaba haciendo el curso de informática. Fui de los primeros informáticos de la Armada, la primera promoción de informático de la Armada. Y estaba haciendo el curso y me llega un mensaje diciendo que yo me tenía que trasladar a Puerto Belgrano para embarcar. Así fue como me entero. O sea, me llaman y me dicen, usted tiene que viajar, acá tiene el pasaje, acá tiene toda su documentación, vaya a su casa, retire su equipo y tome el colectivo que lo lleva hasta Puerto Belgrano y preséntese en el Comando Naval. De ahí lo van a destinar a qué unidad va a ir. Así fue como me enteré. Llegué a Puerto Belgrano, me presento en el Comando Naval y ahí se me destinó
el destructor Seguí como buque donde yo tenía que prestar servicio. Así nomás, eso es sencillo. Los suboficiales tenemos experiencia ya, y yo venía con mucha experiencia embarcado, entonces no tuve ningún problema en presentarme en la unidad que me corresponde. La siguiente pregunta que me hicieron ustedes, ¿quería ir? A ver, nadie quiere ir a una guerra. Olvídense eso, eso es una pregunta que nadie quiere ir a una guerra. Nadie. Porque el que va a una guerra no es el que vuelve. Nadie quiere ir a una guerra. Todos sabemos a lo que nos exponemos. Yo era casado, tenía una hija y tenía a mi mujer que estaba embarazada de mi segundo hijo. Olvídense, o sea, no quería ir, pero me entrenaron para ir a la guerra, si era necesario. Entonces, creo que después de haber sido entrenado, uno sabe a lo que se arriesga cuando entra a las Fuerzas Armadas y sabe que es una de las posibilidades. Así que estaba entre las posibilidades de que me tocara una guerra en algún momento. Bueno, me tocó y tuve que ir. Nada más. ¿Tuvo algún entrenamiento antes de ir a la guerra? Sí. O sea, yo estuve 2 años en la escuela de mecánica, donde me entrené para ser suboficial de comunicaciones. Yo llevaba embarcado, yo entré en el año 1974 a la Armada. Estuve embarcado hasta 1981, pasando por diferentes unidades navales, como fue el Aviso Yamana, la corbeta Guerrico, el Cándido de las Salas, que es un buque dique de desembarco. Estuve en el destructor Piedrabuena. O sea que sí, experiencia tenía. Estuve embarcado, siempre como suboficial de comunicaciones y casi siempre como encargado de sala de comunicaciones. O sea que experiencia tenía, sabía perfectamente lo que tenía que hacer en caso de combate, porque teníamos muchísima, la Armada Argentina tenía en aquel momento, ¿no? Muchísima, pero muchísima práctica. Calculen que nosotros navegábamos al año y 80, 90 días al año navegábamos. Entonces teníamos mucha experiencia en estar navegando y sabiendo lo que teníamos que hacer. O sea, teníamos muchísima práctica y todos los días teníamos ejercicios, como yo les decía, de combate, de abandono, de que estuviésemos, nos hubiesen dado y no nos hundiéramos. Todo eso se practicaba muchísimo. O sea que por eso es que en el crucero Belgrano no hay tantas muertes como podría haber sucedido por el daño que le hicieron. ¿Cómo se sintió estar en la guerra? Y chicos, estar en la guerra no es lindo. No es lindo estar en una guerra, pero sí nos preparamos para defender nuestra tierra y nuestro país. Entonces, es lo que nos tocó. Yo ruego que nunca les toque a ninguno de ustedes. Yo tuve mi hijo que fue militar después de mí, después que yo me fui, él fue militar también, y yo rogaba que no le tocara ir a una guerra, porque yo la había vivido. Yo había vivido 2, no una, 2, y dije, espero que nunca le toque a él. Entonces, ¿cómo se sintió estar? Y yo, o sea, trataba de pasarlo lo mejor que se puede. En una unidad naval no te falta nada, tenés todo, es una casa. La única diferencia es que estaba llena de hombres nada más, pero es una casa donde hay un montón de gente y todos somos necesarios para todo. O sea, unos están los maquinistas que hacen andar las máquinas, los artilleros que hacen andar los cañones, tenés los electricistas que nos proveen electricidad, no los de comunicaciones que proveen las comunicaciones, los de mar que son los que mantienen el barco, así, todos son necesarios y todos hacen su parte. Entonces, ¿cómo es estar en la guerra? Es difícil, muy difícil es estar en una guerra. ¿Tuvo miedo? Y chicos, todos tenemos miedo. El que diga que no tuvo miedo es un mentiroso. Todos tuvimos miedo. Desde el más grande de edad o de cargo hasta el último soldado. Todos tuvimos miedo. Siempre se tiene miedo. Uno
tiene miedo a la muerte. Aunque no lo diga, uno le tiene miedo a la muerte. Entonces, y en ese momento arriesgábamos la vida. O sea que teníamos miedo. Todos teníamos miedo. Pero miedo, no pánico, que es muy diferente. El miedo se puede superar, el pánico no. Entonces nosotros todos teníamos miedo y todos nos cuidábamos entre todos. Siempre el soldado es: yo cuido tu espalda, vos cuidás la mía. Entonces siempre se pelea espalda con espalda para cuidarse uno al otro. Entonces esto pasó así. Nos cuidábamos uno al otro para que nadie nos pasara nada y teníamos que estar resguardados todos. ¿Qué hizo después de la guerra? Bueno, yo después de la guerra seguí en las Fuerzas Armadas durante unos años más. Me recibí, al final terminé de hacer el curso de informática. Fui el creador de la base de datos de personal de la Armada. Trabajé mucho tiempo, hasta el año 91, con informática en la Armada, y en el año 91, como suboficial subalterno, suboficial superior, perdón, me fui de baja. Renuncié a todo y me fui de baja. Y después hice de todo lo que a ustedes se les ocurra que puede hacer una persona para trabajar y para alimentar a su familia, eso lo hice yo. Fui cartero, fui negociante, fui comerciante, hice de todo lo que se podía hacer para trabajar, para mantener a la familia, lo hice de todo. Actualmente estoy jubilado, hago un programa de radio que se llama Destino Malvinas, que se emite por FM del Este de Berazategui los jueves de 20 a 22, contando historias de Malvinas, historias de veteranos de guerra de Malvinas. Viene un veterano de guerra y cuenta su historia. Lo hacemos, es cortito, o sea, el programa dura 2 horas y un veterano por cada programa cuenta su historia, que no es la historia de Malvinas, es la historia de ese hombre nada más. Eso es lo que hago yo y eso es, creo que contesté todas las preguntas de ustedes. Es difícil hablar sobre Malvinas y no emocionarte, más en esta época que ya estamos a pasos del 2 de abril, estamos muy cerca del 2 de abril, uno recuerda a sus amigos, yo perdí varios amigos en el crucero Belgrano, conocí a otros que perdieron la vida en otros lugares, he conocido, después de la guerra, he conocido a veteranos de guerra de todas las fuerzas, porque al trabajar con la radio yo trabajo con todos, veteranos de guerra de todos lados, y tengo muchísimos amigos donde cada uno viene y me cuenta su historia, charlamos, tomamos mate y tratamos de cuidarnos el uno al otro. Después de tantos años todavía seguimos cuidándonos. Muchísimas gracias por haberme invitado, la señora Rita, creo que era la profesora de ustedes que me invitó. Muchísimas gracias por darme este lugar. Lo hice cortito para que no le sea muy pesado para ustedes. Y creo que es básicamente lo necesario. Me gustaría haber ido a darles una charla que durara 1 hora y poder contarles y poder ver, porque hay muchas preguntas que son se podrían responder mucho más largas y explicarles mejor, viendo todo uno por uno y que ustedes preguntaran mucho más. Así que bueno, tomando esas preguntas y esto creo que es lo suficiente. Muchísimas gracias por el tiempo que me prestaron.